Para esta ocasión vamos a realizar la actividad final del Seminario de Filosofía Política. Somos del CAU Villavicencio, está el grupo conformado por mí, Jefferson Danilo Ropero Sea, como les decía, el CAU Villavicencio, séptimo semestre, y la compañera Sara. Hola, mi nombre es Lisa Rodríguez, quinto semestre, licenciatura en lengua extranjera. Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura Alejandra Romero Muñoz, del CAU Villavicencio, de licenciatura en lengua extranjera. Buenas noches, mi nombre es Inspiración Arias Nieto, del CAU Villavicencio, licenciatura en lengua extranjera. Buenas noches, mi nombre es Ana María Gallo, soy del CAU Villavicencio, licenciatura en lengua extranjera e inglés, tercer semestre. De acuerdo, en ese orden de ideas, vamos a empezar con una de las preguntas guía, que dice así: ¿cuáles son los aspectos centrales del acuerdo en lo referente a tierras, narcotráfico, participación política, víctimas y reincorporación de los excombatientes? Pues perdón, voy a hablar primero, sí, no hay problema. Bueno, pues para empezar, el primer acuerdo, pues me parece creo que el más importante, ya que fue desde este acuerdo que inició todo el origen de las FARC. Entonces, de pronto para hablar un poquito más, pues como iniciaron como un grupo de campesinos con ideología comunista, buscaban era partir, pues estar en contra de las injusticias del gobierno. Entonces de ahí fue que el grupo empezó con principios buenos, honestos, que era sobre defender a los campesinos. Pues de tanta violencia en el país, con lo del Bogotazo, con los movimientos agrarios, pues se formaron líderes, pero después pues empezaron a matarlos y ahí fue donde ellos tomaron la decisión de usar las armas. Y eso fue aproximadamente, creo que en la época, si no estoy mal, me disculpo si estoy mal, por favor me corrigen. En 1906 más o menos. Ok, correcto. Pues después de eso, pues, como obviamente necesitaban recursos para alimentación y para armamento y todas estas cosas, pues solo los cultivos ilícitos, ese río donde viene. Bueno, teniendo en consideración o partiendo un poco más enfocados a la pregunta y fuera de lo que vendría siendo la historia, en estos acuerdos de paz, uno de ellos habla sobre las tierras, la restitución de tierras, pero no solo la restitución de tierras en sí, sino que también habla de planes de desarrollo para que sean bien explotadas por parte de los campesinos que retornarán a dichos sectores. Entonces, también se debe tener en cuenta que estas tierras también serán labradas por los excombatientes, que también cuentan con
pueden, pues digamos que están cobijados bajo esos planes para que la economía sea, pues digamos que próspera para ellos, para que ellos puedan surgir y tengan una reincorporación a la sociedad como una persona ya pues reintegrada de una manera positiva. Además de eso, Eh, ok. sí, Eso nos llevaría a hablar sobre el punto 4 del Tratado de Paz, que se llama Solucionar el problema de las... Entonces hablamos ya de los cultivos ilícitos y lo que el plan de gobierno nos ofrece, ofrece a las FARC y lo que las FARC ofrece al gobierno. Estamos en materia ya sobre este debate, hablando sobre este punto tan importante. La situación que está viviendo el país en esto desde ayer, hablamos de que se le con la extradición a este ex guerrillero. Hablemos sobre eso, debatamos sobre esa temática. Espera, déjame terminar, por favor. Primero, pues como un pequeño resumen del primer acuerdo, pues prácticamente era cerrar la brecha entre las zonas urbanas y las rurales. También, pues, los cuatro pilares era en el acceso y el uso de las tierras, que mencionaba Jefferson, el establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, en programas nacionales de infraestructura, de productividad, de formalización laboral, y el último especial de seguridad, enfocada en la alimentación y nutrición. Teniendo en cuenta lo que dice esto también el Estado en el acuerdo de paz también dice que debe promover la educación, la salud, la vivienda, los bienes, a garantizar al ciudadano, en este caso, la tierra nacional, el Estado debe garantizar un buen vivir. No sé si tienen en cuenta, pero esta apertura democrática, que es pues, el primer punto que promueve la inclusión política, permite que surjan nuevas voces, nuevos proyectos políticos, etcétera. En el primer punto, esto ya se había puesto en la Constitución de 1991, pero se vio frustrado, pues en parte, obviamente, por el conflicto armado y pues eso impidió la democracia y que se desarrollara plenamente en las regiones más afectadas por la violencia. Este primer punto lo que crea es que si no hay conflicto, pues van a haber más oportunidades de participación para quienes pues en todo este tiempo han estado al margen del sistema político de la violencia. muy bien. Porfa, les invito a que si van a participar o ya dejaron de participar, apaguen el micrófono para que también pueda aportar, porque es que estamos viendo filtraciones de sonido. ¿Listo?
Ok. Sí, además, Sara, gracias. Cabe resaltar que todo este plan de desarrollo también tiene unos organismos de verificación que también hacen pues, partícipe algunos organismos externos y tener en cuenta esto, ya que esto nos permite a nosotros saber de que los recursos van a ser bien invertidos y la verificación permite de que se desarrollen efectivamente los planes que se están proponiendo. Respecto también, hablando de la participación política o de la parte política de todos, también se proponía de que la participación política se daría a cambio de la dejación de armas, pero también pues de garantías de posición política y demás. Lo que se pretende es dar una voz a esos excombatientes que puedan participar en el Consejo y en la parte de democracia, que puedan tener una voz para manifestarse democráticamente y de esta manera también ponía o se propone de que la participación ciudadana sea más efectiva, que sea menos desconocida de lo que hoy en día es, ya que sabemos que la participación democrática también dependía mucho en algunas épocas de la violencia, y a partir de la violencia las personas se abstenían de ejercer su derecho a la democracia y de la misma manera también algunos eran obligados a hacerlo digamos, lenta. Pues no sé, de todas maneras, yo, ese tema, ya tomándolo en cuenta como de pronto lo desarrolló la gente al escuchar acerca del acuerdo de paz, ¿cierto? Fue el que más conflicto tuvo, porque cuando se decía acerca de los puestos políticos, lo que todo el mundo vio fue a las cabezas excombatientes, pero las cabezas, los que ya conocemos que, o sea, que uno dice hicieron, tomando sus partidos políticos. Entonces, tú hablas de excombatientes y uno diría, no, sí, pues entonces uno de los que era guerrilleros, pero que nadie conocía, no, los que en realidad fueron a tomar esos partidos políticos y estaban en la necesidad de los partidos políticos, eran las cabezas, los que en realidad dirigían esta organización, los que en realidad decían como que se hacía. Entonces, yo creo que eso fue lo que más y más duro pegó cuando se pidieron esos curules o esas posiciones políticas, y lo que más sí, lo que más choque generó entre el resto de la gente, porque, pues, y uno tiene también que entender ese caso, o sea, en la política tenemos ya no podemos decir que en Colombia gozamos de una buena política o de buenos políticos, y añadiendo es otra participación política de gente que uno consideraría aún más mala, entonces, pues eso también es como para poner en consideración, creo yo. Claro, eso pues también, digamos que es lo que dice Sara, podemos hablar de que también tenemos un organismo de control que nos permite como ciudadanos
tener la información necesaria respecto a todo este proceso para que la participación ciudadana, valga la redundancia, en la parte democrática, sea basados en información. Es decir, que de cambio, todo este proceso de choque que nos menciona Ana, digamos que tiene cierto control de información por parte de los ciudadanos. Claro está, porque entonces lo que se pretende es generar interés en las personas a partir de un acuerdo de paz para que ellos puedan también participar, para que puedan tener cómo se ha desarrollado todo esto y de esa manera se mejore el sistema, digamos, electoral y que nosotros digamos, seamos un poco menos ignorantes respecto a la política de nuestro país. Entonces también debemos tener en cuenta de que todo esto también lo que nos genera a nosotros es oportunidad de mejorar nuestro sistema electoral, ya que, como lo mencionaba anteriormente, la violencia estaba haciendo de las suyas prácticamente en todo lo que cortica a partir de violencia, a partir de personas que no estaban haciendo su trabajo o personas corruptas y políticas. Entonces, este tratado de paz nos ayuda a nosotros también a, como decía Sara, a dar un paso hacia adelante, de nosotros brindarles esa oportunidad. Sin embargo, también retomando lo que dice Ana María, pues genera un poco de desconfianza, porque eran personas que de otra manera estaban haciendo un daño tremendo a la sociedad a partir de narcotráfico, violencia, secuestro y en fin. Perdón, Sara, es el segundo. El cuarto es el de... De droga, felicitas. Lo que pasa es que desde que se generó el grupo armado de las FARC, solo hablamos de ese, lo que ellos siempre han buscado es llegar a tener participación en el gobierno. Y como no lo han logrado, pues simplemente recurrieron a la violencia. La violencia en Colombia ha estado desde tiempos inmemorables, de la Guerra Fría, de, no sé, de la guerra de los miras, hablemos de todo eso, la violencia siempre ha estado ahí desde tiempos inmemorables. Yo creo que desde ese tiempo hasta el día de hoy venimos con esa guerra entre conservadores y liberales, siempre ha estado ahí, o sea que se cambiaron de nombre, pero yo pienso que sigue la misma cosa. Entonces, a lo que quiero llegar es que, obviamente, sí, pienso que puede que estas personas excombatientes tengan su oportunidad, deben pasar por un filtro específico para saber, no solo ellos, pienso que todos los gobernantes deben pasar por un filtro específico para saber quiénes sí pueden hacer eso, porque no todas las personas llegan allá arriba para hacer el bien, digámoslo así, sino con otras razones, no hablando solo de los excombatientes, hablando de grupos políticos. Teniendo en cuenta lo que dice Laura, eso es cierto, por eso en el acuerdo de paz se fija un punto importante que es el principio legal. En este, digamos, de la ley de seguridad sería como otros puntos importantes, que es una prevención
del sistema de alertas de los programas políticos, ya sea ciudadanos o de entes como las FARC, o los guerrilleros y otros. También está la protección a personas integrantes de esos grupos políticos y la más importante que considero es la evaluación, seguimiento y rendición de cuentas a través de informes. Y el último punto importante que muchos de nosotros cuentas ciudadana por medio de a través de los medios de comunicación, o sea, no solo a nivel comunitario, sino también a nivel regional. También como que podemos oponer, no porque X personaje suba, entonces vamos a dejar que no, o sea, nosotros también como pueblo podemos hacer algo, simplemente es que conocemos lo Mencionando lo que ha dicho Sara ahorita acerca de que hay que quitar como esa mala vibra que tienen contra las FARC, sí. O sea, yo entiendo que dentro del acuerdo lo colocaron, pero creo que se les olvidó algo muy consciente y es que en realidad Colombia es un país que no lee. Entonces, si lo estaban haciendo por medio del Tratado de Paz, pues se jodieron, porque en realidad, o sea, más de la mitad de la gente que votó, sin contar la gente que no se han leído el tratado, los puntos finales del Tratado de Paz. Entonces, todo lo que dice ahí, cuando uno lo lee, uno entiende muchas cosas que de pronto antes de no leerlo, toda la cadena de hablar acerca del Tratado de Paz y cada quien daba su opinión, uno no entendía. Pero esa mala vibra, esa cosa que no se va a quitar así como así. Yo creo que eso requiere de aún más, o del gobierno o de las mismas FARC hacer algo más que simplemente dejarlo escrito en el Tratado de Paz, y eso es a lo que me refiero. Yo no digo que sea como una lucha entre menos malos, por eso dije, o sea, es que toda la política en Colombia está jodida. No tenemos de dónde hacer un caldo. Entonces, cuando usted no lee el Tratado de Paz y ve que llegan las cabezas de un grupo armado a crear un nuevo partido político, es ahí donde usted queda bueno. Y entonces, ¿qué más hemos hecho? Era eso a lo que me refería. Y estoy con lo que dijo Alejandra, porque el filtro no solo debería ser para el nuevo partido político que salga de los excombatientes, tiene que ser, pero si volvemos a la realidad política que vivimos, no hay un filtro, porque por eso estamos llenos de políticos corruptos. Entonces, si no nos funciona el filtro en estos momentos, ¿qué nos va a funcionar subiendo del partido político de las FARC? Es lo que opino yo, y es a eso a lo que me refiero, que el Tratado de Paz lo podemos pintar todo muy bonito, pero cuando vamos a la realidad de lo que vivimos en el país, pues funcionar. Es ahí donde empieza como a doler el proceso, creo yo. No, no, y hablando de la opinión de la ciudadanía, hablemos de la vez que se hizo el plebiscito que ganó el no, y aún así, con ese mismo acuerdo se dejó, o no estoy, o sea, aún así él se hizo ese acuerdo, pues, que lo que el pueblo dijo es que no estaban de acuerdo. Entonces, ahí aquí estamos jugando, el pueblo está pintado, que hubo que para que simplemente se hiciera sin escuchar la opinión del pueblo. Pienso que para nadie es un secreto que leyéndolo uno lo que dijo la compañera se pinta muy bonito, muy wow, sí se puede, pero en la realidad colombiana es un contexto totalmente distinto que realmente debemos de... No sé en qué momento se puede acabar todo este cuento, porque si hablamos de violencia, la violencia aún se vive en Colombia. Ah, perdón.
Lo que, lo que pasa es que todo el mundo quiere la paz, obviamente, eso para nadie es un secreto. Pero hablemos de países que lo han logrado mediante un proceso de paz. Hablemos de Irlanda, que no sé hace cuántos años lo logró, porque también estaba así, y lo logró. ¿Y quién en estos momentos Irlanda como un país en guerra? Nadie. Lo que pasa es que yo pienso que en ese proceso de paz, y creo que la mayoría, no sé ustedes, hubo muchas fallas, que simplemente se hizo porque, bueno, firmemos esto y listo, la paz está en este papel. Solo en este papelito está la paz. Y ya, eso es todo, eso pienso yo que fue todo lo que hicieron. Entonces saquémosle al pueblo colombiano los recursos, los medios recursos que tienen, démosle la plata a estos señores y listo. Esa fue la paz que hicieron. Para mí, esa fue la paz. Bueno, y digamos que eso entra dentro de, digamos, de la, o desde la reincorporación de estas personas excombatientes. Entonces, para ellos se pretende, claro que es un fondo, dinero del Estado, que les da como una base para que ellos emprendan. Entonces, partiendo de esto, el fondo es de 2 millones de pesos y se les hará, digamos que una cuota de sostenimiento, un dinero que se va a pagar. Sí. Entonces, este dinero se les va a otorgar para que ellos también puedan surgir dentro de una sociedad. Entonces, digamos que esto no va a ser vitalicio, no va a ser de por vida, sino que da por un tiempo definido para que ellos puedan vivir, valga la aclaración. Entonces, también tomado es acerca o lo referente a las víctimas, que hemos tocado por encimita. Sabemos que las víctimas son las personas que han sufrido la violencia. Quiero saber qué punto de vista tienen ustedes respecto a estos acuerdos o los aspectos centrales que se están proponiendo en este acuerdo. Yo considero que Entonces, volvemos un poquito a el primer punto del acuerdo, ¿no? Porque en realidad las víctimas del conflicto y todas las poblaciones que han sido más bien marginadas gracias al conflicto armado o por el conflicto armado, están teniendo, como hablaba, toda la restitución de las tierras, ellos sí se están viendo beneficiados en ese sentido. Entonces, de las cosas mejores que tiene ese acuerdo de paz, creo que sea como sea el acuerdo que hayan firmado, el hecho de que sí se haya parado como esa gente en estos momentos, obviamente tuvo que haber, no se dice, pues, sí, afectado positivamente, más eh, del conflicto armado. Pero pues de todas maneras, cuando uno empieza a ver ya por fuera del acuerdo y empieza uno a ver las opiniones entre las víctimas también son muy mezcladas, entonces uno también queda sin saber qué hacer, porque obviamente nosotros no somos víctimas de conflicto armado, nosotros no podemos hablar, o sea, en realidad vivimos, o sea, vimos lo que oímos, pero no sabemos a carne propia qué es lo que ellos tuvieron que vivir mientras que se daba la guerra y mientras que las FARC estaban ya, nosotros solo lo que escuchamos, entonces también queda uno un poco confundido con tantas comentarios entre las mismas víctimas, porque hay, así como hay grupos entre la
gente, plebiscito sí, no, y los que ni saben qué es lo que quieren. Lo mismo pasa con las víctimas del conflicto armado. Hay unos que dicen que sí, que es súper bueno, que es lo mejor que les ha pasado, y hay otros dicen que no, que es una chanda, entonces queda uno sin saber tampoco qué decir, no sé. Bueno, sí, dime. Entonces, en ese orden de ideas, que las Perdón, pero víctimas hace del... rato estoy que quiero hablar. La verdad es que no quería interrumpir a nadie, pero ¿puedo? Sigue, sigue, sigue. Bueno, yo también estuve con Sara en el momento del campamento. De hecho, fuimos a otro que era más grande, el Mariana Páez, donde, sí, como comentaba Sara, pues digamos que ellos hicieron su parte de entregar las armas, pero el gobierno no les ha cumplido. Y si les ha cumplido, ha sido a medias, y solo fue ocasión o una sola oportunidad. Hasta ahí. Han habido apoyos, pero ya no por parte del gobierno, sino por algunas instituciones que han ido a acciones, a hacer entrevistas, que digamos han ayudado en la ayuda de los cultivos o de aguas o formas de emprender comercio para que ellos se pudieran sostener. Pero en muchos casos, por ejemplo, uno nos comentaba de que querían ya empezar a hacer cultivo y habían hecho un estudio de tierras. Por lo tanto, la mayoría de todos esos árboles que se sembraron murieron. Lo mismo pasó con los peces. Aún así, ellos han podido sostenerse con lo poquito que han tenido. Además de que, como la mayoría de estas personas no tiene estudios, es más difícil. La mayoría están en estos campos de reintegración. Algunos se fueron con la familia, pero aún así son personas que obviamente la sociedad se van a ver afectados de cualquier modo. También
por parte de, digamos, de estos excombatientes también son victimizados, digamos en el colegio pues los molestan mucho con, ah, pues su paciente, ta, 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 ta. O también en caso contrario de las víctimas que sufrieron por parte de los excombatientes, ellos, eh, a pesar de todo lo que vivieron, ellos hicieron un proceso de resiliencia, es decir, que perdón, sí, a pesar de todo, pero no perdonaron por ellos, por ellos mismos, porque ellos decían de que no vivir con ese odio, con ese rencor en su corazón. Entonces, de alguna forma, ellos querían, por así decirlo, ser constructores de paz. Igual que los excombatientes dicen que a pesar, sea quien esté gobernando el país, ellos quieren la paz, ellos no quieren volver a tomar las armas. Entonces, eso era como lo que quería decir. Listo, Liz, muchas gracias por tu aporte. Entonces ahí vemos que las víctimas no son solo las personas que fueron guerras a causa de o por manos de los grupos armados, sino que también son esas personas que fueron despojadas de sus familias para ser parte de estas de grupos al margen de la ley. Entonces, bueno, en ese orden de ideas vamos a pasar al segundo punto y dice lo siguiente: de las causas estructurales que han incidido en el origen y desarrollo del conflicto armado interno estudiadas en la asignatura, mencionen si desde el acuerdo intenta dar solución a alguna de dichas causas y por qué. Pues yo considero que, pues sí, pues principalmente en el primer acuerdo, que es donde se peleó por todo esto, por fin les están dando lo que ellos tanto pidieron, pues de que sus planes nacionales, más especiales, todos estos, no puede que no lo estén dando completo, pero a ciertos grupos ya han agilizado ese proceso, pero que en ese punto pues todavía falta por mejorar, pero se está cumpliendo. ¿Alguien más quiere aportar?
Listo. Entonces también, digamos que lo que dice la pregunta que las causas estructurales que han y desarrollo del conflicto, si alguna de esas ha intentado darse solución a partir de estos tratados, yo considero de que inicialmente estos grupos surgieron a partir de los problemas políticos que estaban presentándose en la época. Por eso mismo también uno de los acuerdos fue la participación política. Entonces, si es lo que a ellos los movió a hacer un movimiento, entonces digamos que de cierta manera sí se está dando solución porque se está proponiendo que ellos hagan parte de la democracia del país. Entonces, me parece de que el tratado, a pesar de que tiene algunos vacíos, también está tratando temas que son bastante importantes y que tienen bastante en la sociedad, y sobre todo porque nos está mostrando a nosotros otro punto de vista respecto a lo que pasó, que viene. Bueno, entonces, pasando a la tercera pregunta, no sé si alguien más quiere aportar. Por favor, me hacen una ceñita con la mano. Listo, perfecto. Entonces vamos a pasar a la pregunta número 3, que dice, ¿qué aspectos cuestiona del acuerdo entre el Estado colombiano y el guerrillero de las FARC y por qué? Como yo estaba diciendo antes, yo sí cuestiono la participación política que se le brinda. O sea, yo, de todos los otros acuerdos que tienen, el entregar, reinstitucionarlos, no sé cómo se dice, en la sociedad. Es más, aún lo que está diciendo antes Laura, que pues había que darles, se le doy lo que nos explicó Jefferson. No tengo ningún problema con eso y no, o sea, estoy de acuerdo, pero a mí ese tema, dejarlos en nuevos partidos políticos, es más, si yo viera una cara no conocida en los partidos políticos que ellos lanzan, alguien, yo que sé, por allá sacado de algún campamento que crítico, uno dice, madre, está bien, como quieran, pero es que tener que ver a las cabecillas, excombatientes cabecillas, intentando quedar pagos y, o sea, no sé, a mí eso duele y a mí honestamente esa parte del acuerdo duele, no estoy de acuerdo. Eso, eso nos lleva, vuelvo a decir, a la situación que está viviendo actualmente el país, con la situación de ayer, que aún así cuando dicen que no, pero lo más seguro es que sí, lo más probable es que sí tenga pruebas en contra de su narcotráfico y toda esa vaina. Se le negó la extradición y le va a dar su puesto en el Congreso, en el Senado, bueno, no sé, o sea, con qué cara nos viene a salir el gobierno, o perdón, sobre este tema. Entonces, ¿en dónde está el acuerdo? Entonces, los colombianos estamos pintados. Entonces, ¿en dónde está nuestra opinión? ¿En dónde están esos filtros que nos hablaba? Alguien nos habló sobre eso, que como que había como una selección, la verdad, no sé. Entonces, lo que dice Ana es que es verdad, ya no vamos a ver a ninguna persona que salió de un campamento, ya solo vamos a ver cabecillas. Allá solo vamos a ver a las personas que más, vamos a ver a, no sé, a alguien que realmente lo que quiero llegar es que se expone solo a las personas que generan odio. Y obviamente eso creo que nadie a mí, como a Ana, no nos va a querer gustar, jamás vamos a estar de punto.
rural integral en el espacio campesino. No se está Emily, discúlpame un momentito. Disculpa, Emily, ¿puedes hablar más fuerte? No te escucho. Tú vas a regular. ¿Ahí me escuchan? Mejor, mejor. Bueno, teniendo en cuenta la pregunta de que qué aspectos nacional, yo creo que no todos los aspectos, porque tanto la participación política como la reforma rural integral de los campesinos no se está cumpliendo. Parte de del grupo del acuerdo de paz, o sea, ninguna de las dos partes que estamos llevando, esto conlleva únicamente ahí no se está haciendo nada, como simplemente se tiene un papel y ya, y queda porque realmente que no está donde ha pasado es muy fácil y los demás personas que Bueno, muchas gracias por tu aporte, Emily. Bueno, en ese orden de ideas también vamos a pasar a la pregunta número 4, que dice lo siguiente: ¿favorece o afecta la democracia en Colombia el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC? ¿Por qué? ¿Quién quiere la palabra? Laura, dale. Pienso que el acuerdo de paz nos divide más como país. Pienso que el acuerdo, o sea, porque nos divide más en el pensamiento, porque están los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Genera eso, más violencia. Muchas personas ya no, pues gracias a Dios, afortunadamente ya no se ve la violencia con armas y todo eso, se ve la violencia, ¿verdad? Se ve la violencia por internet, cibernética, como se diga. Y ahí es cuando generamos el conflicto, porque por algo estamos debatiendo esto, porque conflicto de pensamientos. Entonces pienso que sí nos está dividiendo, pienso que sí nos está afectando como colombianos y como comunidad que queremos. Muchos la queremos de una forma, muchos creen que es la forma correcta, muchos creen que no es la forma correcta. Entonces ese es mi punto de vista. Por otra parte, también considero de que la democracia se ve afectada, contrario a lo que dice, se ve afectada positivamente porque, como lo mencionábamos antes, está dando a las personas la oportunidad de participar activo, sobre todo con información o con consentimiento de lo que van a hacer. Entonces, digamos que de cierta manera, estos acuerdos o un punto de los acuerdos nos hablaba acerca de mejorar este ambiente de tensión que habla Laura en cuanto a la democracia. Entonces, mejorar la participación electoral de las, digamos, que influyen en la democracia directamente, porque ya no van a participar con miedo, obligados, o pues una de las otras formas en las que se estaba haciendo anteriormente. Entonces, ese es mi punto de vista. ¿Alguien más desea opinar algo, por favor? Pues yo personalmente estoy más de acuerdo ya, pues esa parte de ideologías de sí y el no siempre va a estar, desde siempre estuvo. Aunque también la Jefferson, pues sí, está en lo cierto, pero realmente, aunque haya más participación, sin ofender, pero al pueblo, perdón la expresión, pero la usa comer mierda. Perdón. ¿Por qué? Tantos años llevamos con lo mismo y nada ha cambiado. A
pesar de pues disminuyó mucho la violencia, pero no se puede decir que todavía no esté. No se puede decir que estamos en paz. Y personalmente eso no, a este país no va a llegar. Y, Katie, por favor. Y pues, fue también triste que probablemente de aquí a unos 10, 20 años, pues, no sé si es tanto bueno o malo, probablemente las futuras generaciones no, de que hubo un conflicto armado, ojalá. Porque sí, empezando aquí la democracia económica se ejerce de la manera correcta. Como que, sí, en síntesis, esa es la idea. Bueno, Emily, entonces digamos que tenemos esa situación dividida respecto a la parte de la democracia, pero entonces se deben ver las dos caras de la moneda. Entonces, las personas tienen pensamientos divididos y eso es, digamos que, culpa de la falta de información. Es por eso que de, estos mecanismos de control también proponen de que en cuanto a procesos sea informativo también para la sociedad. Entonces, digamos que las opiniones dejarían de ser menos divididas cuando todo el país se ponga de acuerdo y sea uno. Entonces, no estoy completamente de acuerdo a, a lo pro o a que sea lo mejor, y tampoco estoy inclinado a que sea, digamos, negativo. Sabemos que tenemos dos puntos de vista que son totalmente diferentes, pero entonces de eso se trata pues este acuerdo. También no solo reincorporar a estas personas y digamos que también hacerlas eh, las veamos también como víctimas, que en su mayoría lo son, eh, sino que también nosotros como sociedad podamos llegar también a nuestra paz entre nosotros como personas externas al conflicto, digamos que no hemos vivido esa violencia directamente. Eh, Entonces, pues la idea general es de que nosotros todos podamos también estar organizados y que podamos también estar formados para participar de manera efectiva en cuanto a democracia. No sé si alguien no sé qué. Entonces vamos a pasar al último punto de estas preguntas y dice lo siguiente: establezca la relación entre los temas vistos en el seminario, los acuerdos y el texto leído del libro de filosofía de la democracia. Emily, por favor, apagas el micrófono. No sé si alguien desea la palabra primero respecto a esta última pregunta. Claro que sí. Dice, establezca la relación entre los temas vistos en el seminario, los de paz y el texto leído del libro Filosofía de la Democracia. Bueno, entonces la relación entre los temas es claramente que todo parte de la guerra que estamos viviendo. Entonces todo es en pro de, de la democracia, de construir un país que está con cimientos de cenizas y de sangre.
Entonces, de cierta manera, los textos tienen como relación de que a partir de toda la violencia, de toda la parte negativa que nos ha traído el conflicto, también queremos, o personas, lo que queremos es salir de eso, levantar un castillo de esas cenizas y poder favorecer a la democracia y poder construir un país claramente con paz. Pues yo considero también, sí, pues es principalmente sobre las diferentes ideologías que se tienen, de que algunos tienen la de sí, toca ayudar a las personas, la igualdad, la equidad, en cambio otros que soy yo, que solo buscan enriquecerse más. Creo que es como principalmente esas lo que más afecta pues al país en la parte, pues, en toda parte, política, en todo, en todo parte de la ideología, pues para mí, pues, no sé qué piensen los demás, pues yo considero eso. Yo estoy de acuerdo con lo que decían Sara y Jefferson. O sea, cómo se relacionan estos textos y igual en lo que hemos visto. Y cuando uno estudia toda la historia, no solo del país, sino toda la historia del mundo, cuando nos referimos a la democracia, creo que no hay alguien que pueda decir no estamos en busca de democracia, no estamos en busca de paz. Sí lo estamos, pero lo que hay que tener en cuenta es que en realidad no se logra por completo, no solo Colombia, sino también a nivel mundial. Hay muchos otros países en guerra y guerras de años que no han podido solucionar. Entonces, eh, tenemos un problema de democracia en Colombia. Hay que contar, como decía Emily, creo hace un rato, sí lo tenemos. Pero todo viene ligado a lo que hablábamos al inicio del debate y es que también va ligado a un problema de que la gente en Colombia no se dejan comprar fácilmente, etcétera. Pero, pues de todas maneras, el acuerdo de paz que se ha creado y así como está en el papel, como está cuando uno lo lee, pues es muy llamativo y lo que lee yo creo que no hay nadie que no lo quiera, porque en realidad sí pintan la paz como algo que puede suceder y que va a suceder. Listo, muchas gracias. Laura, tu aporte. Yo estoy de acuerdo con lo que se refiere al hecho de que en Colombia todavía tenemos problemas grandes sobre la democracia, sobre violencia, sobre corrupción, sobre el narcotráfico.
Eso pero no solucionarte de la noche a la mañana y menos con un papel que suena muy bonito. Pienso que cada quien, sí, claro, tenemos nuestros diferentes puntos de vista y eso está bien también. Pienso que todos queremos mejorar todos esos problemas para llegar a ser un país. Lo queremos, todo el mundo lo quiere, todo el mundo desea tener paz. Y no estamos hablando solo de la paz. Yo quisiera que en las noticias dejara de aparecer tantos días, matan a un líder social, matan a una persona que está intentando hacer la diferencia. Y pienso que todos esos puntos nos están afectando. No hay paz en Colombia. Pienso que se puede, obviamente se puede, pero van a pasar muchos días, van a pasar muchos años. Quién sabe si nos toque a nosotros, quién sabe si les toque a nuestros papás, nada de eso. El hecho es que todos queremos llegar a un solo punto, a un solo horizonte, que es queremos paz. Listo, vale. Entonces, Emily, tu aporte. Bueno, yo pienso que la relación de todos estos temas fue con los hechos de Colombia, la violencia, la política, la democracia y finalmente pues lo que todos queremos es la paz. Porque es lo único que pues, yo nos puede hacer. Bueno, muchas gracias por tu aporte, Emily. Porfa, le das eso. Entonces, eso fue todo. En conclusión, debemos tener en cuenta la historia para no repetirla, para mejorarla y para construir país basados en paz y democracia. Entonces, eso es todo. A las compañeras por haber participado y espero que pues, sigan con sus buenos pensamientos y que podamos lograr algo para nuestro país. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y hasta luego. Pues solo lo último que quería decir algo, pues principalmente como deber como futuros maestros, creo que es muy importante esto. Bueno, solo quería